Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra en esta noche y les invito a abrir su Biblia allí en el libro de Lucas. Hay un título en esta palabra en esta noche y es poder ilimitado. Amén. ¿Cuántos creen que nosotros como hijos de Dios tenemos un poder ilimitado en nuestras vidas? Amén. ¿Qué significa algo ilimitado? Algo que no tiene límites, algo que no tiene barrera, ¿verdad? Algo que no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Es un poder que es perpetuo y para siempre en nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos ese poder ilimitado. Si nosotros hablamos de ilimitado, podemos hablar de tantas cosas. Por ejemplo, de una tarjeta de crédito ilimitada. ¡Ay, esas caras! ¿Qué se imaginaron? ¿Qué pueden comprar con una tarjeta ilimitada que no tiene fin? Amén. Pero en esta noche vamos a hablar lo que Dios quiere a nuestros corazones. Hay un poder ilimitado como hijos de Dios y Dios quiere que nosotros lo usemos. Está al alcance de nuestras manos y Dios quiere que usemos ese poder que Él nos delegó, ese poder ilimitado. Y vamos a leer allí en Lucas capítulo 11. Como decíamos, es ilimitado, entonces no tiene barrera, no tiene fin, no tiene límites, no tiene fecha de vencimiento. Es un poder que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Y vamos a leer Lucas capítulo 11 en el versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús y declaramos que en esta noche Dios va a hablar a nuestras vidas y se va a manifestar en nuestros corazones. Amén. Leemos, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aquí Jesús nos dejaba un modelo de oración, nos dejó un modelo de oración, no es un molde. No es un molde que tenemos que repetir estas palabras y obtener resultados diferentes. Jesús nos dejó un modelo, es como nosotros tenemos que orar. Muchas veces yo leía este texto y algo me llamó la atención y era, ¿qué vio ese discípulo cuando lo escuchó a Jesús orar? ¿Qué escuchó de Jesús? ¿Qué vio en Jesús? Que dice que cuando él terminó de orar, le pidió que le enseñara a orar. Con Jesús venían caminando, veía cómo hacían milagros, cómo sanaban los enfermos. Amén. Veía la manifestación de Jesús sobre toda autoridad. Veía la manifestación del Señor. Pero en este momento, uno de esos discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué vio ese discípulo en Jesús? ¿Qué le llamó la atención cuando Jesús estaba orando? ¿Qué pudo ver en Jesús cuando él se había arrodillado a orar, a buscar la presencia del Señor? ¿Cuál es la pasión que Jesús tenía al orar? ¿Cuál era la entrega que Jesús tenía al orar? ¿No? ¿Qué misterio hay en la oración? Que cuando oramos, Dios responde inmediatamente, pero en otros momentos dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Qué misterio hay en la oración que algunos obtienen y otros no? Este discípulo, algo le llamó la atención de Jesús cuando él estaba orando, que le pidió que le enseñara a orar. Y en la Biblia está escrito cómo Jesús nos enseña a orar, pero no dice que nunca nos enseñó a predicar. Para Jesús y para nosotros tiene que ser más importante saber orar que transmitir la palabra. Amén. ¿Cuál es el misterio de la oración? Que hicieron detener al sol para que no se pusiera. Quisieron que esas nubes se secaran para que no lloviera.
¿Cuál es el misterio de la oración? Que le hablaron a la tormenta y la tormenta cesó y hubo gran bonanza. ¿Cuál es el misterio en la oración? Que cuando nosotros oramos, Dios responde, el cielo responde. Amén. En la oración esperamos el cumplimiento de la palabra del Señor. En la oración creemos que el reino de Dios y su voluntad viene a nuestras vidas. En la oración provocamos que los milagros sucedan en nuestras vidas. Que esos milagros, que al orar, esos milagros suceden. Todos tenemos metas, todos queremos llegar a un lugar, todos queremos tener éxito en algún área de nuestras vidas, todos queremos tener éxito. Pero para tener éxito en nuestras vidas y para tener ese crecimiento en nuestros corazones, es necesario una vida de oración. Es necesario aprender a orar, es necesario entregarnos en la oración. Este discípulo había visto algo en Jesús que le llamó la atención. Había caminado mucho tiempo con él. Había visto cómo Jesús sanaba, cómo Jesús libertaba, cómo Jesús predicaba a la gente, cómo llevaba la palabra de Dios a la gente. Pero algo le llamó la atención. Algo vio en Jesús que este discípulo anhelaba, deseaba la misma oración que Jesús hacía. ¿Cuál era la entrega que Jesús tenía en su corazón? Vamos a buscar en Marcos, en San Marcos capítulo 11. ¿Cuál es el misterio de la oración en nuestras vidas, ¿no? Que parece que Dios responde a algunos y a otros no. Que parece que Dios bendice a algunos y a otros no. ¿Cuál es el misterio y el poder que hay en la oración? Vamos a leer Marcos capítulo 11 en el versículo 24. Y dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirá y os vendrá. Amén. ¿Qué vamos a recibir? Todo lo que pidiéramos orando. Entonces, usted y yo vamos a recibir solamente lo que vamos a pedir orando, lo que creemos y pedimos en oración. Amén. Esta generación carece de oración. Esta generación casi no ora. Satanás ha puesto la idea en nuestros corazones y dando a entender que venir a congregarnos y escuchar música cristiana es suficiente. Pero sabemos que en un hogar donde no hay oración no hay poder. En un hogar donde no hay oración hay pleitos, hay disensiones, hay desacuerdos. Amén. Donde no hay oración, no hay poder. Y es fácil para el enemigo filtrarse en un hogar donde no hay oración. Toma cautiverio las emociones, los sentimientos. Es fácil para el enemigo entrar en un hogar que no hay oración. Una de las armas que el enemigo usa es la distracción. En este tiempo nos distrae con el celular, con la televisión, con los deportes, con la tarea, con los trabajos, con tantas cosas que tenemos que hacer. Y muchas veces llegamos rendidos al final del día y sabemos que tenemos que orar, pero muchas veces hacemos oraciones superficiales. Señor, te doy gracias por este día, gracias por acompañarme, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente en ti he confiado. Señor, gracias, amén, y nos acostamos. Son oraciones superficiales en nuestras vidas. Y el enemigo es fácil controlar nuestras mentes, controlar nuestras emociones. Y muchas veces nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no buscamos la presencia del Señor, porque no buscamos la integridad del Señor. Amén. Por ejemplo, queremos emprender algo. Tenemos un proyecto, queremos emprender, queremos cambiar de trabajo, queremos realizar X situación en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Salimos, si queremos emprender algo, buscamos por internet cuáles son las opciones mejores para nosotros, hablamos con una persona, hablamos con la otra, hablamos con aquella de que hizo lo que nosotros queremos hacer y le dio resultado, vamos y conversamos y charlamos y traemos esa información a nuestras vidas. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. Dios muchas veces nos manda a reconocer nuestra tierra prometida.
Entonces tenemos que ir e investigar nuestra tierra para ver. ¿Pero filtraste esa decisión en la oración? ¿Pasaste esa decisión por el filtro de la oración? ¿Le pediste la ayuda al Señor? ¿Oraste y le dijiste, Señor, es tu voluntad? ¿Es lo que querés que yo haga, Señor? Muchas veces son nuestras emociones yendo por delante y no es la voluntad del Señor. Empezamos con toda la euforia y creemos que es el camino correcto y creemos que es la voluntad del Señor hasta que de pronto algo sucede. O le echamos la culpa al diablo que metió la cola o le echamos la culpa a la economía, al país y al presidente de turno. Porque no supimos tomar decisiones sabias en la oración. Creímos que como investigamos, como nos movimos y como hablamos, ese iba a ser el resultado de nuestras vidas. No está mal, pero cualquier decisión que vos tomes, filtralo en la oración. Cualquier situación que vayas a enfrentar, filtralo en la oración. Que se haga la voluntad del Señor. Nuestros pensamientos muchas veces son limitados. Muchas veces nosotros no vemos más allá de nuestros ojos. Pero Dios ve nuestro futuro, Dios ve el mañana, Dios ve cuando damos vuelta a la esquina, Dios ve todas las cosas, cosas que nosotros no vemos, pero Dios sí ve en nuestras vidas. Así que cualquier cosa que vos estés por pasar, cualquier cosa que vos tenés que emprender, pasalo por el filtro de la oración. Dice la palabra que sus pensamientos son pensamientos de bien y son mucho más altos que los cielos. Muchas veces nosotros estamos limitados pidiendo algo limitado cuando Dios dice, tengo grandes cosas para vos. Si tan solo me escucharas, si tan solo tomaras el tiempo para escucharme, tengo grandes bendiciones para tu vida. Amén. Daniel, conocemos toda la historia de Daniel, ¿no? Daniel dice que dispuso su corazón a buscar del Señor, a humillarse en la presencia del Señor. Y dice que 21 días después llegó la respuesta a lo que Daniel quería. ¿Por qué? Porque el enemigo se opuso. ¿Pero qué pasó con Daniel? No cesó en la oración. Daniel siguió orando, Daniel siguió clamando, Daniel siguió buscando la bendición del Señor. Sabía que en un día no iba a tener resultado, en una semana no iba a tener resultado, en 15 días tal vez no llegaba la respuesta, pero Daniel no cesó en la oración. Daniel siguió ferviente en buscando al Señor. Daniel no bajó los brazos. Él sabía que en algún momento Dios iba a responder. Y 21 días después llegó la respuesta, pero porque el diablo se opuso. El diablo no quería que Daniel recibiera esa bendición. Y muchos de nosotros oramos un día, oramos 2 días, por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros anhelamos, y la ansiedad nos gana. O tiramos la toalla y decimos, no, esto no es la voluntad del Señor. O emprendemos algo porque creemos que ya es lo correcto. Daniel oró 21 días. 21 días estuvo esperando la respuesta del Señor. Estuvo ahí clamando, estuvo ahí buscando del Señor. No se rindió. Él dijo, yo sé que mi Dios me va a responder. Yo sé que Dios va a traer la respuesta a mi vida. Yo sé que Dios no me va a dejar así como estoy. Yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios va a hacer justicia sobre mi vida. Muchos quieren ver resultados, pero pocos quieren pagar el precio de la oración. Amén. No se trata solamente de comenzar a orar, sino de permanecer hasta obtener la respuesta del Señor. Es en la continuidad en la oración donde hacemos callar a las tinieblas y el cielo habla en nuestras vidas. Amén. Si querés ver frutos en tu matrimonio, orá. ¿Querés ver fruto en tus hijos, en tu economía, en tu ministerio? ¿Querés ver fruto en tu proyecto? Orá, orá. Es de la única forma donde vamos a conocer el misterio que había sido oculto en nuestras vidas, pero Dios va a ser revelado a nuestros corazones. ¿Querés ver frutos de bendición? Orá. ¿Querés ver frutos en tu familia y que lleguen a la iglesia? Orá. ¿Querés ver frutos de cambio en tu matrimonio? Orá. ¿Querés ver tus hijos aquí alabando y adorando al Señor? Debemos orar, iglesia. Debemos buscar del Señor. Debemos clamar porque es Dios que nos responde. Dios que trae luz a nuestras vidas. Amén.
Tenemos ese poder ilimitado que es la oración. Y muchas veces no lo usamos. Lo dejamos archivado o lo dejamos para lo último, cuando ya intentamos hacer todo, cuando ya nos agotamos. Ahí es cuando reconocemos en la oración y le decimos, Señor, haz tu voluntad. Pero qué importante, iglesia, de que así Jesús nos dijo que teníamos un poder ilimitado, que cuando nosotros oramos hacíamos callar a las tinieblas, que cuando nosotros oramos hacemos que el sol se detenga y no baje, cuando nosotros oramos hacemos que las nubes se sequen y no den lluvia, cuando nosotros oramos hacemos que la tormenta, la tempestad, la adversidad cese y haya gran bonanza en casa, haya gran bonanza en la familia, haya bendición, haya gozo, haya alegría en nuestras vidas. Vamos a ver 2 puntos en esta noche. Vamos a buscar en el libro de Mateos. Y uno de los puntos es, Dios no tiene favoritos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos tiene favoritos? No, Dios no responde a algunos sí y a otros no. Dios no mira la cara de nadie. Pobre, si mirara mi cara, pobre Dios, no me respondería ni una oración. Pero Dios no mira nuestro rostro. Dios no mira nuestra hoja de vida. Dios no mira si somos líderes y quién somos. Dios mira un corazón humillado, un corazón contrito. En Mateos capítulo 7, Mateo 7:8 dice que Dios no tiene favorito y lo vamos a leer. Dice, porque todo aquel que pide, el que busca y al que llama, amén. ¿Qué dice? Algunos privilegiados, algunos que tienen autoridad, algunos que tienen puestos, algunos que vienen a la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que pide, recibe. Dios no tiene favorito. Dios tiene hijos que creen y que esperan en su palabra. Dios tiene hijos que confían, que a pesar de lo que hoy están viviendo, están confiando en un Dios de poder. Dios no tiene favoritos, iglesia. La palabra de Dios dice que todo aquel que pide, recibe. Y si somos hijos de Dios, ¿cuánto más Dios va a traer bendiciones a nuestras vidas? Amén. ¿Sabes lo que aprendí en este tiempo de conversión? Que Dios no responde a oraciones de queja. Dios no responde a oraciones de capricho. Y Dios no se conmueve ante una amenaza nuestra. Por ejemplo, Señor, mira a mi esposo, mira lo que me hizo, mira, no tenés consideración mía, fíjate. Una oración de queja. Pero Señor, hace algo con él, cambialo, convertilo o apartalo. Oraciones de capricho. Señor, si vos no haces nada, yo no voy más a la iglesia, no oro más, no cuentes conmigo. Oraciones de amenaza. Dios no se conmueve en la queja. Dios no se conmueve en nuestros caprichos, no cumple nuestros caprichos. Dios tampoco se conmueve ante una amenaza nuestra. Señor, estoy pasando esta dificultad. Estoy atravesando esta adversidad, Señor. Vos conocés la situación. Es una oración de reconocimiento, de saber que Él tiene del poder. Señor, te pido que intervengas, que tomes tú tu lugar, que se haga tu voluntad, Señor. Mi corazón está dolido, mi corazón está lastimado, estoy cansada, estoy agotada, Señor, pero que se haga tu voluntad. Oración de entrega, de rendimiento al Señor. Señor, yo sé que vos lo podés hacer. Yo sé que vos tenés el poder para hacer las cosas. Pero si no lo haces, voy a seguir adorándote. Voy a seguir clamando. Voy a seguir buscando. Voy a seguir buscando más de ti. Amén. Iglesia, Dios no se conmueva a nuestra amenaza.
Si no me das, me voy. Si no me respondes, no oro más. ¿Eso significa que no me amás? ¿Eso significa que no me querés? ¿Cuántas veces oramos al Señor amenazándolo, diciéndole que si no respondía, yo iba a dejar todo, yo iba a abandonar todo? Dios es Padre, pero Él conoce nuestro futuro. Él conoce lo que hay más allá. La oración es poderosa no solamente para que Dios responda a nuestra necesidad o a nuestra petición, sino porque en la oración Dios transforma nuestro corazón. En la oración Dios moldea nuestro carácter. En la oración Dios nos hace depender de Él y menguar nosotros. Amén. La oración es un martillo que va a romper lo imposible que estaba atravesándose en nuestras vidas. Pero también la oración es una oración de reconocimiento. Señor, yo no puedo. Si vos no intervenís, yo no puedo. Si vos no hacés, yo no puedo. Hoy te entrego, te entrego, te entrego. Amén. El segundo punto vamos a buscarlo en Hebreo, capítulo 4. Y es la oración de fe, de confianza. Debemos orar con confianza. Hebreos capítulo 4, leemos el versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La confianza es elemento importante en la oración. Tenemos a Jesús que se compadece de nuestras debilidades, a ese sumo sacerdote, que Él vivió lo que nosotros vivimos ahora, que Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Si yo no tengo confianza en el Señor para poder exponerle mi necesidad, mis miedos, mis temores, lo más oculto que estaba en mi corazón, si yo no tengo la confianza para hablar con Dios, ¿con quién voy a tener la confianza? Es más importante saber hablar con Dios que hablar con el hombre. El hombre no conoce nuestras debilidades. El hombre no conoce nuestro corazón. No sabe lo que hay guardado en nuestras vidas. Pero Dios sí. Y más allá de que Él sabe, la palabra de Dios dice que Él se compadece de nuestras vidas, porque Él ya lo sufrió, porque Él ya lo padeció y porque Él lo soportó. Él puede compadecerse de nuestras vidas. En nuestra oración tenemos ese poder ilimitado para hacer que el reino de Dios se mueva en nuestro hogar, se mueva en nuestras vidas, se mueva en nuestros hijos. Uno de sus nombres es Dios Todopoderoso. ¿Qué significa? Que tiene poder para hacer todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él no tiene barreras, que no tiene límites. Va más allá del espacio, del tiempo y de la materia. Cosas que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. Hay oraciones que tal vez no van a ser respondidas en este tiempo, pero sí van a alcanzar a tus hijos, sí van a alcanzar a tus nietos, sí van a alcanzar a tu generación. Hay oraciones que Dios sabe en el momento que va a ser respondida, pero necesita a sus hijos para que oren, para que clamen, para que busquen, para que intercedan. Hay un poder ilimitado, iglesia, en nuestras vidas que muchas veces no lo usamos. Hacemos oraciones superficiales y creemos que con eso va a bastar. Y cuando nuestra casa se torna en conflicto, en adversidad, en angustia, le decimos: ¿por qué, Señor, si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué, Señor,
Si yo te estoy diezmando, ¿por qué está pasando todo esto? Iglesia, donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay oración, el enemigo interviene. El enemigo toma autoridad. El enemigo toma ese hogar. Es importante orar. Recordemos que Jesús nunca nos enseña a predicar, pero sí a orar. Para Jesús era más importante orar y buscar de Padre, de Dios, que brillar, que hacer milagros, que hacer sanidad. Dice que Él hacía sanidad, que sanaba a los enfermos, que libertaba a los cautivos, que compartía la palabra. Pero después dice que se iba a un lugar a orar, a buscar la presencia del Señor. Hemos leído en la Biblia que muchos de sus discípulos se durmieron y no pudieron orar con Él. Para Jesús era más importante buscar la presencia de Dios que hacer milagros. Si el Hijo de Dios, el Mesías, tenía la necesidad de orar, tenía la necesidad de buscar de Dios, ¿cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más nosotros tenemos esa necesidad de orar? De decir, Señor, intervení en mi vida, intervení en mi corazón, intervení en este conflicto, Señor, intervení en mi matrimonio, en mi vida. La palabra dice que todo lo que pidiéramos orando, eso vamos a recibir. En 1 de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. No debemos cansar de orar. No nos debemos cansar de buscar de Dios. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de vuestras vidas. ¿Y cómo lo resistimos? No con buenos pensamientos, no con buena disponibilidad, no con solamente venir a la iglesia. ¿Cómo resistimos al enemigo? En la oración. La palabra del Señor dice, diablo, ya estás vencido. Diablo, no tenés autoridad. Diablo, ya está debajo de mis pies. Entonces te tenés que ir de este lugar. Tenés que irte de mi matrimonio. Tenés que soltar la vida de mis hijos. Amén. Que nada te quite ese tiempo de oración con el Señor. Que nada te quite, que nada te robe el tiempo de oración. No basta solamente con creer. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos que esos misterios sean revelados a nuestras vidas. Necesitamos conocer nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Y todo eso lo vamos a obtener en la oración. Amén. Hay un poder ilimitado que el Señor nos dejó y es la oración. Un poder que no tiene barreras, que no tiene límites, que no tiene fecha de vencimiento. Pero necesitamos utilizarlo. Necesitamos utilizarlo a nuestro favor. Amén. Le invito ahí que cierre sus ojos.